Muy buenos días, Señor. Gracias por tu cuidado de nosotros. Gracias por hablarnos esta mañana. Gracias por hablarnos y enseñarnos por medio de tu palabra a vivir conforme a tus propósitos, que por supuesto son propósitos santos, son propósitos puros, son propósitos bien certeros, porque están llenos de sabiduría. Y la sabiduría a lo alto tiene una enorme ventaja, enormísima ventaja sobre la sabiduría humana, que no hay fallas, porque podemos tener un gran plan, pero en sus pequeñísimas fallas está la caída. Y así como, como el barco que se hunde por las fisuras que hay en su cubierta, así mismo, Señor, en su caparazón, así por pequeñas fisuras, como se va hundiendo, Señor, nuestros planes, en sus fallos, en sus fisuras, en sus imperfecciones, se caen. Yo sé que eso nos duele porque muchas veces, en cuanto a los planes que nos han fallado, Señor, porque nosotros decimos, pero la idea era buena, no era perfecta, porque nadie es perfecto, pero es que las imperfecciones son donde, donde vienen los inconvenientes que nos llevan a nosotros a, a fallar, a no dar los resultados, en los peores casos fracasar totalmente, en los menores a dar resultados reducidos, a media asta, Señor, a veces navegamos por esas imperfecciones y no tenemos la plenitud de lo que podríamos tener con tus planes perfectos. Por eso es que tenemos que amar la perfección de tus propósitos y por eso tenemos que amar tu voz y buscarla, guardar silencio delante de ti hasta que tú nos hables, Señor, depender de ti. Hoy, Señor, bendecimos esta mañana, momento en que tú nos quieres hablar, momentos en que nos quieres instruir, para que ya no tengamos solamente planes buenos, sino planes perfectos, sin defectos, sin fallas, para que por esas fallas no vaya a venir luego la caída. Bendícenos, Señor, porque no solo nos das planes perfectos, sino tu protección, tu cobertura, porque el enemigo podrá querer destruirlo, pero si tú estás con nosotros, nada podrá hacer. Nada podrá hacer quien nos quiere hacer mal. Hoy te entregamos esta mañana confiando en lo bueno que nos enseñarás, nos guiarás y por la promesa de que estarás con nosotros. En nombre de Jesús, bendita esta palabra. Amén. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Y el título de hoy es un desafío bien bonito, un desafío muy especial para tener una vida que afecte positivamente a los demás. El título del tema es Ser parte del milagro de otros. Y en ese sentido, recuerdo la historia de un hombre que él conoció a una familia y por una cosa u otra terminó ayudándolas a alimentar. Conoció su necesidad, conoció que esa familia tenía necesidad y no tenía para comer, tenía muchas situaciones, gente que trabajaba, pero las deudas los agobiaban. Y por un tiempo, o sea, no les podía poner todo, les ponía una de las comidas, la cena, le pagaba la cena. Pero la cena era lo que ellos no podían pagar, dentro de muchas otras cosas. Después entendió que la cabeza de esa familia había suplicado por un milagro porque trabajaba y trabajaba, pero no podía con las deudas. Trabajaba, no estaba esperando que le regalaran nada. Sin embargo, y fue también una formación de fe y de dependencia y de amor al Señor cuando comprendió que el Señor la estaba guardando a esa familia. También lo que no podía hacer, lo puso a través de alguien. Y yo sé que a veces los milagros nosotros calificamos como aquello que hombre alguno no puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer, por ejemplo, una resurrección, es lo que se considera como un milagro, donde hay una intervención divina. Pero también es lo que Dios hace por medio de personas. Lleva una persona para algo, para él operar un milagro, para proveer. Y sí, este hombre se convirtió en parte del milagro que Dios hizo en esta familia por una buena temporada, más de un año, fueron 1 o 2 años, y qué bueno para él fue bueno para la familia que recibió esto, pero qué bueno también para él comprender que es que Dios lo había puesto, Dios lo había colocado allí para ser parte del milagro.
Vamos a Marcos 9:35. Y esto, ¿cómo yo puedo ser el milagro de la vida de otros? ¿Cómo puedo ser instrumento de Dios? Porque lo bonito es ser un instrumento de Dios para la vida de otros, sabiendo que Dios nos coloca en lugares. Muchas veces nos mueve por circunstancias extrañas y nos pone en lugares, en diferentes personas, en momentos específicos. Dice Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Primero yo tengo que tener una disposición ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que dio estas palabras: sirvan a todos, estén dispuestos a ser servidores de todos. Sean el milagro en la vida de otros disponiéndose. Este hombre fue colocado ante una familia necesitada, pero había otras personas que también pudieron haberlo ayudado, pero él fue el que tuvo la disposición. Y Dios operó en esa persona y la bendijo mucho también. Así que lo primero es, tenemos que disponernos a servir a la vida de otros. ¿Para qué estoy aquí? Muchas veces vamos a lugares para encontrar un servicio, pero también en ese lugar podemos servir a otros. Un ejemplo, de repente voy a pagar un servicio y la fila está larguísima y hay alguien que está desesperado y doy las palabras de ánimo para que esa persona recobre fuerzas. O me da la oportunidad de decirle algo más que necesita, de ayudarle, de proveerle en algún área. No estoy de casualidad en ningún sitio porque Dios dispone de nuestras vidas. Utilizas las gestiones diarias para colocarnos delante de personas, eso sí. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Y esto, por si acaso alguien dice: yo, ¿qué propósito tengo en la vida? ¿Por qué te he buscado tener propósito atrás de mi trabajo, de mi emprendimiento? Y no es que esté mal, pero hay un propósito mayor que los propósitos humanos. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, aquí habla de un nosotros y otras personas. Nosotros los que somos de Cristo somos colaboradores del Señor. Y nuestra labranza, ¿sobre qué labramos? ¿Sobre qué damos vida? Porque yo labro para producir y dar vida. Son personas, son edificaciones de Dios. Pero el Señor, y por tanto nos recuerda hoy, que tal vez nosotros no hemos encontrado un propósito o estamos limitados al propósito terrestre. Yo no solamente soy trabajador de una empresa, soy vecino de una comunidad, soy colaborador de Dios. Y por eso a mí me alegra mucho, por ejemplo, estos testimonios en la iglesia de, por lo menos Eric, que él en su trabajo habla de la palabra de Dios, Iván en su momento también ha hablado de la palabra de Dios, o sea, le ha servido. Pero también cuando usted anima a la persona que está en el escritorio de al lado o en el puesto cercano a usted, cuando anima con palabra de Dios al vecino, cuando le proveen otras cosas, cuando ora, porque como yo soy parte del milagro de Dios para otros, cuando oro por esas personas, porque Dios me hace partícipe, y más si soy justo, porque la oración del justo es eficaz. Hebreos 6, capítulo 10. Y esto es Hebreos capítulo 6, versículo 10, mejor dicho. Dios quiere que nosotros seamos parte de su obra, no porque nos necesita. Una de las evidencias, yo digo, yo sé que Dios no nos necesita a nosotros porque también nosotros podemos decir: es que Dios necesita de mí. No, Dios ha decidido hacernos a nosotros necesarios, pero Dios no necesita de nosotros. Y la primera y la mayor evidencia de eso es que la creación del universo y dentro del universo de esta tierra que está hecha a propósito para que podamos vivir en ella plenamente, la hizo sin hombre alguno. O sea, Dios no necesitó el universo, no necesitó no necesitó o sea, de nada del universo, mejor dicho, no necesitó de nada del universo dentro de eso el hombre para hacer su obra. Pero ya habiendo creado al hombre, inmediatamente le ordena guardar y labrar la tierra. Yo lo puedo hacer, pero les voy a dar a ustedes propósitos, sean parte de la obra milagrosa. Ya les di una tierra prodigiosa, manténganla así, prodigiosa. Dice Hebreos 6,
versículo 10. Por si acaso nos dice, hey, pero tengo que ser colaborador de Dios. Sí, porque nos mira, dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios nos coloca las oportunidades para que tomemos esas oportunidades para hacer lo que Él nos ordenó en 1 Corintios 3:9, ser colaboradores de Él, para hacer labranza en la gente, para edificar vidas, para decirle a los demás, ustedes son edificios de Dios, pero para esa construcción me ha llamado a mí como obrero. En Mateo 25, vamos a ver algo bien interesante a partir del versículo 33 y quiero que lo leamos. Esto que son palabras de Cristo no ha ocurrido, va a ocurrir. En un momento dado futuro va a ocurrir para trascendencia Shem. Mateo 25 desde el versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Sí, no, perdón, estuve desnudo, me cubristeis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor nos coloca frente a personas que pueden estar pasando hambre, les falta sustento, que están enfermas, están desnudas, o sea, necesitan vestirse, necesitan agua, que como extranjeros necesitan protección, refugio. Dios nos coloca a estas personas para que nosotros seamos como colaboradores de Dios, proveedores, sustentadores, que seamos bálsamo para personas. Y aquí el Señor dice sobre todas las cosas, que cuando hacen esto, cuando les coloco personas y ustedes hacen lo que tienen que hacer, están haciendo esto para mí y en mí, porque lo están haciendo mis hermanos, en los hermanos más pequeños. Y nosotros que tenemos más hermanitos más pequeños, cuando no es lo mismo que me den algo a mí que se lo den a mi hermanito, que se le dan al ser desvalido, al que yo amo, porque es más necesitado que yo, es menos fuerte, pero también porque yo le amo. Dios ama a esa persona que está delante de usted y necesita de su ayuda. Y le llama a usted, sea el milagro que esa persona necesita. Dele con la sabiduría de Dios, dele conforme a la voluntad de Dios, pero démosle lo que las personas necesitan. Efesios capítulo 2, versículo 10, nos recuerda que por qué debemos hacer esto. Porque es que nosotros inmediatamente comenzamos una vida con Cristo, es una vida en Cristo. En Cristo hay una diferencia. Nosotros no tenemos una vida con Cristo solamente, en Cristo. Porque ya no vivo yo, sino vivo en Cristo, ¿no? En la fe que tengo, ya no vivo conforme a la carne. Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante. Dios nos pone buenas obras por delante. ¿Y cuando a Dios se le ocurrió eso? Las preparó, no se le ocurrió solamente, las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que hay obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. De ahí la pregunta. El Señor que Él desde la eternidad preparó a obras para que andemos en ellas, para que hoy andemos en ellas, para que de hoy en adelante andemos en ellas. Está viendo en nosotros esa obediencia donde digo, sí, voy a vivir conforme a las obras que el Señor ha dispuesto, ha preparado, donde me ha dado
las herramientas, las oportunidades, los recursos y la capacidad de ver la necesidad de los demás. Aquí llevaría el ejemplo de el hombre que conoció esta familia y que le regalaba la cena, pues. Resulta que Dios había preparado de antemano la ante la necesidad que iban a haber esas personas, la oportunidad, la tarea de alimentarlos a ellos. O sea, que el hombre más que buena gente, lo que fue obediente al Señor. Claro, no hubo maldad en su corazón. Obviamente no hubo maldad en el corazón de este hombre, vida real que le estoy contando, sino más bien con buen corazón, obediente, con un corazón dócil al Señor, obedeció, entendió y fue parte del milagro, porque esto es lo maravilloso, ser parte de ese milagro que Dios quiere hacer a través de nosotros. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miren, el Señor en más de una ocasión se valió de sí mismo para anunciar que Él era Dios. Un ser, una persona que tuvo el gran honor de ser visitado por el Señor, que Dios y se le presentó delante de Él para mostrarles quién era Él. Yo soy el que soy. Y darle un propósito fue Moisés, a través de esa zarza ardiente, ¿no? Se presentan ante Moisés. Dios le habló mucho antes a Abraham. O sea que Él lo hace, sí, por supuesto. El Señor Jesucristo evangelizó a Saulo de Tarso a Tarso y lo llevó a ser el apóstol Pablo. Más, y eso es para demostrarnos que Él no nos necesita a nosotros. Estos momentos puntuales donde Dios se le presenta a seres humanos es para demostrarnos, no los necesito a ustedes, pero quiero que ustedes sean partícipes. Puedo anunciar por mí mismo, pero ustedes sean partícipes, tengan propósito. Y con esto también tendrán recompensa porque ya vimos, el Señor no ignora nuestra obra, Él es justo y Él también inclinará su corazón a aquellos que fueron dóciles y le sirvieron. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, y esto nos incluye a todos los que creemos en Cristo, ¿verdad? Pues, vuelvo a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo soy parte del milagro de Dios? ¿Qué ocurre cuando una persona oye y por fe recibe al Señor Jesucristo? Se salva, o sea, el mensaje, palabras dadas por seres humanos, claro, con la gracia del Espíritu Santo y el respaldo de Él, pero por seres humanos que le creen, trasladan de las tinieblas a la luz admirable, de la condenación a la salvación, de la muerte a la vida, de la culpa a el perdón, para ya también con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ya no vivir conforme a la carne nada más, sino conforme al Espíritu de Dios que nos va guiando. Nosotros convertimos a las personas por disposición del Señor de hijos del mundo, de Satanás, del pecado, a hijos de Dios. Somos parte del milagro cuando le decimos a alguien, mira, recibe vida eterna, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete, conviértete, síguelo, sí, síguelo. Y ahí somos como hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hacer una de esas obras es llevarle a las personas el mensaje de salvación. Claro que vuelvo y repito, el Señor, bien, no necesitando ni por un microsegundo, un milisegundo de nosotros, ni un nanosegundo de nosotros, ha decidido utilizarnos. Ha decidido que seamos herramientas de Él. Eso tendrá recompensa, por supuesto, pero eso también, vuelvo y repito, también es la marca de que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa. Una evidencia que somos el pueblo adquirido por Él. Que hacemos lo que Él nos dice y nos gozamos en hacerlo. Es más, ¿cuál es la principal recompensa? Bueno, ¿cuál es la más grande? La que Dios dé. Y hay muchas formas que Él recompensará, pero hay una que es inmediata y es recordar
que somos de Dios. Cuando hacemos la obra de Dios, tenemos la oportunidad de recordar que somos un pueblo adquirido por Él para hacer cosas muy especiales, para llevar a las personas a la eternidad. Creyendo en Cristo, solo Cristo salva, nosotros nos salvamos, pero damos el mensaje de salvación. Y cada vez que alguien cree lo que nosotros dijimos, el Señor lo salva y nosotros somos parte de ese milagro. Más bien, entonces tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué milagros yo debo hacer? ¿En dónde es? Y dame la oportunidad de discernir cómo hacer exactamente. ¿Qué debo hacer? Y si no tengo dinero, bueno, no tengo oro ni plata, pero esto te doy. Y por medio de la oración, sana a las personas. O sea, siempre, siempre habrá algo que hacer. Siempre, porque el Señor nos da la herramienta si le creemos a Él. Yo les invito entonces a que oremos dándole gracias al Señor por esto que Él tiene para nosotros, porque nos ha confiado algo que nos queda grande. Hacer milagros nos queda grande. Nosotros no producimos los milagros. Somos conductos de los milagros del Señor. Somos quienes hacemos por el poder de Dios. Y eso nos da también un propósito. Eliseo no multiplicó, no llenó las tinajas. Fue Dios, pero por medio de la obediencia de Él. Por medio de su obediencia. Bien, entonces vamos a darle gracias al Señor por esto que Él nos llama a hacer parte de esas obras que Él desde la eternidad ha planeado para que andemos en ellas. Oremos. Señor, muchas gracias por la bendición de conocer que tú tienes grandes planes con nosotros. Tenemos que creerlos. Tenemos que preguntarte, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo soy el milagro para otras personas? Gracias, Señor, porque tú no necesitas de nosotros. De hecho, no había hombre alguno, ni siquiera habíamos sido creados y tú hiciste el milagro de la creación del universo. Y dentro de ese universo, una tierra perfecta para vivir, para sustentarnos. Ahora, eso sí, desde que pusiste al primer hombre, le diste el propósito, labrar y guardar, poner a producir y guardar lo bueno que tú das, lo bueno que tú haces. Señor, ayúdanos, guíanos para poder siempre servirte, para hacer el milagro que quieres hacer en la vida de otros. Hay otros que necesitan milagros y tú quieres hacerlo por medio de nosotros, porque desde la eternidad planeaste estas buenas obras en nosotros. Bendito eres, Señor. A ti acudimos para que podamos servir y hacer esos milagros y seguiremos buscándote, Señor, cuando tengamos las situaciones donde no podemos, para que tú nos des lo necesario para hacer el milagro para otros. Pero también por fe, no esperar cuando tenga, no. Cuando tenga conocimiento, enseñaré. No, comencemos a hablar ya. Cuando tenga el pan, lo daré. Parto del que tengo, confiando que el Señor dará. Cuando tenga, no, es confiar en ti y tú darás. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos das para que seamos parte de tu obra, parte de los milagros que tienes para muchos que necesitan milagro. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.